Al Capone. En los locos años 20, Al Capone gobernaba un imperio del crimen en la ciudad de los vientos: juego, prostitución, contrabando, soborno, narcotráfico, robo, tráfico de drogas y asesinato. Y parecía que las fuerzas del orden no podían con él. La oficina, en sus inicios, habría estado encantada de unirse a la lucha para derribar a Capone. Pero necesitábamos un delito federal para sustentar nuestro caso, y las pruebas que lo respaldaran. Con el tiempo, ese día llegaría. Primeros años. Nacido en el seno de una familia inmigrante en Brooklyn, Nueva York, en enero de 1899, Al Capone dejó la escuela después del sexto grado y se unió a una notoria pandilla callejera, de la que fue aceptado como miembro. Johnny Torrio era el líder de la pandilla, y entre sus miembros se encontraba Lucky Luciano, quien posteriormente alcanzaría su propia notoriedad. Alrededor de 1920, por invitación de Torrio, Capone se unió a él en Chicago, donde se había convertido en un influyente teniente de la mafia Colosimo. Los negocios clandestinos generados por la promulgación de la enmienda de la prohibición, la elaboración, destilación y distribución ilegal de cerveza y licor, se consideraban industrias en crecimiento. Torrio, con la complicidad de Al Capone, pretendía aprovechar al máximo las oportunidades. La mafia también se interesó en negocios legítimos en el sector de la limpieza y el teñido, y cultivó su influencia con funcionarios públicos receptivos, sindicatos y asociaciones de empleados. Torrio pronto asumió el liderazgo total de la pandilla tras la violenta muerte de Jim Colosimo, y Capone adquirió experiencia y conocimientos como su fuerte brazo derecho. En 1925, Capone asumió el mando cuando Torrio, gravemente herido en un intento de asesinato, cedió el control y se retiró a Brooklyn. Capone se había forjado una reputación temible en las despiadadas rivalidades entre bandas de la época, luchando por adquirir y conservar los derechos de extorsión en varias zonas de Chicago. Esta reputación se acrecentó a medida que las bandas rivales fueron eliminadas o anuladas, y el suburbio de Cicero se convirtió, de hecho, en un feudo de la mafia de Capone. La masacre del día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, podría considerarse la culminación de la violencia en la era de las pandillas de Chicago, ya que 7 miembros o allegados de la banda de Bugs Moran fueron ametrallados contra la pared de un garaje por rivales que se hicieron pasar por policías. La masacre se atribuyó generalmente a la banda de Capone, aunque el propio Al se encontraba en Florida. La oficina se involucra. La jurisdicción investigativa de la Oficina de Investigaciones durante la década de 1920 y principios de la de 1930 era más limitada que ahora, y las guerras de pandillas y las depredaciones de ese periodo no estaban dentro de la autoridad investigativa de la oficina. La investigación de la oficina sobre Al Capone surgió a raíz de su reticencia a comparecer ante un gran jurado federal el 12 de marzo de 1929 en respuesta a una citación. El 11 de marzo, sus abogados solicitaron formalmente el aplazamiento de su comparecencia, presentando una declaración jurada médica fechada el 5 de marzo, que atestiguaba que Capone había padecido neumonía bronquial en Miami, había permanecido en cama del 13 de enero al 23 de febrero y que viajar a Chicago sería peligroso para su salud. Su comparecencia ante el gran jurado se fijó para el 20 de marzo. A pedido de la Fiscalía de los Estados Unidos, agentes de la Oficina de Investigaciones obtuvieron declaraciones de que Capone había asistido a pistas de carreras en el área de Miami, que había hecho un viaje en avión a Bimini y un crucero a Nassau, que había sido entrevistado en la oficina del procurador del condado de Dade y que había parecido con buena salud en cada una de esas ocasiones. Arresto y condenas. Capone compareció ante el gran jurado federal en Chicago el 20 de marzo de 1929 y concluyó su testimonio el 27 de marzo. Al salir de la sala, fue arrestado por agentes por desacato al tribunal, un delito que podía conllevar una pena de 1 año de prisión y una multa de $1,000. Pagó una fianza de $5,000 y fue puesto en libertad. El 17 de mayo de 1929, Al Capone y su guardaespaldas fueron arrestados en Filadelfia por portar armas letales ocultas. En menos de 16 horas, fueron sentenciados a 1 año de prisión cada uno. Capone cumplió su condena y fue liberado 9 meses después por buena conducta el 17 de marzo de 1930. El 28 de febrero de 1931, Capone fue declarado culpable en un tribunal federal por desacato y condenado a 6 meses de cárcel en el condado de Cook. Su apelación sobre dicho cargo fue posteriormente desestimada.
Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había estado reuniendo pruebas sobre cargos de evasión fiscal. Además de Al Capone, su hermano Ralph Bates Capone, Jake Gris y Sam Guzik, Frank Nitti y otros mafiosos eran sujetos de cargos de evasión fiscal. El 16 de junio de 1931, Al Capone se declaró culpable de evasión fiscal y prohibición de la pesca. Luego se jactó ante la prensa de haber llegado a un acuerdo para una condena de 2 años y medio, pero el juez que presidía el juicio le informó que el juez no estaba obligado por ningún acuerdo. Capone entonces cambió su declaración a no culpable. El 18 de octubre de 1931, Capone fue declarado culpable tras el juicio y, el 24 de noviembre, condenado a 11 años de prisión federal, con una multa de $50.000 y un cargo de $7.692 por costas judiciales, además de $215.000 más intereses por impuestos atrasados. La condena de 6 meses por desacato al tribunal debía cumplirse simultáneamente. Mientras esperaba los resultados de sus apelaciones, Capone fue confinado en la cárcel del condado de Cook. Tras ser denegadas, ingresó en la penitenciaría de Estados Unidos en Atlanta, donde cumplió su condena y en Alcatraz. Liberación de la prisión. El 16 de noviembre de 1939, Al Capone fue liberado después de haber cumplido 7 años, 6 meses y 15 días, y haber pagado todas las multas e impuestos atrasados. Sufriendo de paresia derivada de la sífilis, su estado se deterioró considerablemente durante su confinamiento. Inmediatamente después de ser liberado, ingresó en un hospital de Baltimore para recibir tratamiento neurológico y luego se trasladó a su hogar en Florida, una finca en Palm Island, en la bahía Biscayne, cerca de Miami, que había adquirido en 1928. Tras su liberación, nunca regresó públicamente a Chicago. Se había vuelto mentalmente incapaz de volver a la política de Lampa. En 1946, su médico y un psiquiatra de Baltimore, tras examinarlo, concluyeron que Capone tenía la mentalidad de un niño de 12 años. Capone residió en Palm Island con su esposa y su familia inmediata, en un ambiente aislado, hasta su fallecimiento por un derrame cerebral y neumonía el 25 de enero de 1947,